Lo que hace que Star Wars sea tan fascinante no son solo los sables de luz, ni las batallas espaciales, ni siquiera la sabiduría de los Jedi. Sí, todo eso nos asombra, pero hay algo más profundo, un misterio, uno que ha mantenido viva la magia durante generaciones. Décadas después, los fans siguen preguntando, siguen tejiendo teorías, buscando pistas, significados ocultos, en cada escena, cada diálogo, cada mirada, desde el origen de Darth Vader hasta el propósito real de los Sith. Cada rincón de esta galaxia despierta una pregunta inevitable, y algunas de esas preguntas han crecido, se han vuelto teorías complejas, inquietantes, teorías que desafían todo lo que creíamos saber. Hoy vamos a sumergirnos en ellas, en las más impactantes, las más locas, las más convincentes, esas que te obligan a detenerte, a mirar todo desde otro ángulo y tal vez, solo tal vez, a creer que todo estuvo planeado desde el principio. Desde la teoría escalofriante de Jar Jar Binks hasta la idea de que Palpatine creó a Anakin, este universo está lleno de secretos, de giros, de posibilidades que lo cambian todo. Así que no importa si eres un fan casual o un Jedi de corazón, respira, relájate y prepárate. Vamos a explorar las teorías más alucinantes del universo Star Wars, esas que podrían reescribir el destino de la galaxia entera. Y empezamos con una de las favoritas del fandom. La teoría de Darth Jar Jar es, sin lugar a dudas, una de las más polémicas y desconcertantes del universo de Star Wars. A primera vista, suena ridícula. Jar Jar Binks, un Lord Sith, cuesta trabajo siquiera imaginarlo. Pero cuanto más se analiza la evidencia, más difícil se hace descartarla por completo. Jar Jar, con su actitud torpe y sus payasadas constantes, podría haber estado ocultando a la vista de todos a uno de los más poderosos y sutiles manipuladores de toda la galaxia. Para empezar, revisemos su papel en el escenario político. Durante la trilogía de precuelas, Jar Jar es presentado en la amenaza fantasma como un Gungan atolondrado, pero muy pronto se convierte en representante del Senado Galáctico, y más adelante es él quien propone otorgar poderes de emergencia al canciller Palpatine, un acto que allana el camino para la creación del Imperio. Un momento decisivo, ejecutado por alguien torpe, alguien ingenuo. Eso plantea una pregunta inquietante. ¿Cómo llegó Jar Jar a un cargo tan alto? ¿Y por qué apoyó una medida tan extrema, sin entender del todo lo que hacía? Según la teoría, no fue un error, fue un plan oscuro, fríamente calculado, un Sith, oculto, a plena vista. Jar Jar habría manipulado al Senado, movido emociones, sembrado caos, y así ayudó a Palpatine a subir, como parte de algo más grande, algo mucho más siniestro. Pero hay más. Otra pista refuerza esta teoría. Jar Jar siempre sobrevive, incluso en situaciones mortales. En la amenaza fantasma bajo el agua, Jar Jar y Obi-Wan están en peligro. Una criatura gigante los ataca. Jar Jar se desmaya del miedo, o eso parece. Pero justo en ese momento, llega otra criatura, más grande, y los salva. Devora al monstruo enemigo, y se va. Deja a los héroes ilesos. Jar Jar despierta, tranquilo, relajado, relamiéndose, como si nada hubiera pasado. Parece un chiste visual, humor infantil. Pero, ¿y si no? ¿Y si Jar Jar no estaba asustado? ¿Y si estaba concentrado, usando la fuerza, manipulando la escena? La sincronía es rara, muy rara, y su actitud al despertar, serena, satisfecha, casi divertida, como si todo hubiera salido exactamente como él quería. La sorprendente teoría de que Jar Jar Binks en realidad era el villano maestro de las precuelas de Star Wars sigue siendo una de las ideas más intrigantes y debatidas entre los fans. Un maestro Sith disfrazado de bufón, manipulando eventos clave mientras pasaba desapercibido ante héroes y espectadores por igual. Pensemos en esto. Durante las películas, Jar Jar parece torpe, inofensivo, incluso molesto. Pero a pesar de esa apariencia, logra sobrevivir a cada conflicto sin un rasguño, e incluso ser determinante en momentos clave del destino galáctico.
En la batalla de Naboo, por ejemplo, no solo se mantiene con vida en medio del caos, sino que sus errores accidentales desencadenan eventos decisivos, como activar explosivos que dañan a los droides o desordenar las formaciones enemigas. Demasiada suerte para alguien supuestamente inepto. La teoría propone que Jar Jar utilizaba la fuerza de manera encubierta, guiando el campo de batalla como un titiritero invisible. Su torpeza sería entonces una máscara cuidadosamente construida para evitar cualquier sospecha. Y eso nos lleva a un punto aún más siniestro: su influencia sobre los demás. En La amenaza fantasma, vemos a Qui-Gon Jinn usar un truco mental Jedi con Boss Nass. Los Gungans, al parecer, son receptivos a la sugestión mental. Ahora pensemos en el ataque de los clones. Jar Jar da un discurso extraño, mal articulado, pero que convence al Senado de ceder el control absoluto a Palpatine. ¿Cómo logra un personaje con tan poca experiencia política semejante hazaña? Para los defensores de esta teoría, la respuesta es clara. Estaba usando una forma Sith del truco mental, una persuasión oculta, oscura, que no solo afectó al Senado, sino a toda la galaxia. Según esta visión, Jar Jar no era un simple recurso cómico. Era el verdadero fantasma de la amenaza fantasma. La teoría de que Jar Jar Binks había sido un Lord Sith oculto es una de las ideas más audaces surgidas entre los fans de Star Wars. Aunque no existen pruebas definitivas que lo confirmen, hay indicios intrigantes que sugieren que George Lucas podría haber considerado inicialmente este giro argumental, pero lo descartó tras la mala recepción del personaje. ¿Y si su torpeza era en realidad una máscara? Su constante cercanía al poder, su influencia clave en el ascenso de Palpatine y su habilidad para salir ileso de situaciones peligrosas encajarían con el modus operandi de los Sith, maestros en el engaño. De ser cierta esta teoría, Jar Jar no sería solo un alivio cómico fallido, sino el manipulador más brillante de la saga, un estratega que usó su imagen de bufón para ayudar a destruir la República desde dentro. Aunque nunca se confirmó, la idea replantea por completo su personaje. Fue el verdadero arquitecto del Imperio, ocultándose a plena vista. Mientras tanto, la posibilidad de que Palpatine creara a Anakin añade otra capa siniestra al mito de Star Wars. Si el emperador manipuló la fuerza para concebir al elegido, entonces la tragedia de Darth Vader no sería un destino divino, sino un plan calculado desde el principio. Ambas teorías, aunque especulativas, demuestran cómo los fans han reimaginado la saga, encontrando profundidad donde otros solo ven incoherencias. Al final, lo fascinante no es si son ciertas, sino cómo transforman nuestra visión de la historia, convirtiendo a personajes subestimados en piezas clave de un juego oscuro y mucho más complejo. Para entender por qué tantos fans han adoptado esta teoría, basta con observar todas las coincidencias que rodean el nacimiento de Anakin Skywalker. Son demasiadas para considerarlas meras casualidades, demasiadas pistas, como para ignorarlas. En La venganza de los Sith, Palpatine le cuenta a Anakin una historia inquietante. Habla de Darth Plagueis, su antiguo maestro, un Lord Sith tan poderoso que había descubierto la forma de manipular la fuerza para evitar la muerte, y lo que es aún más perturbador, para crear vida. Según Palpatine, Plagueis tenía tal dominio de los midichlorianos, esas diminutas formas de vida que existen en todos los seres vivos y que actúan como canal directo con la fuerza, que podía alterar su comportamiento a voluntad. En teoría, podía dar origen a una nueva vida desde la nada, pero lo más desconcertante de este relato no es la historia en sí, sino la forma en que Palpatine la cuenta. Su tono es casi susurrante, cargado de intención, como si no solo estuviera compartiendo una antigua leyenda Sith, sino revelando algo más, una verdad oculta entre líneas, una confesión en clave. ¿Y si Palpatine no solo conocía ese poder? ¿Y si él mismo lo utilizó? ¿Y si Anakin no fue un milagro, sino el producto de una manipulación oscura desde el principio? Esta teoría toma fuerza al retroceder al episodio 1, La amenaza fantasma, cuando Qui-Gon Jinn interroga a Shmi Skywalker, la madre de Anakin. Ella le dice que no hubo padre, que simplemente quedó embarazada, que no puede explicarlo. Ese nacimiento aparentemente milagroso fue interpretado por los Jedi como una señal,
Anakin era el elegido, aquel destinado a cumplir la antigua profecía y traer equilibrio a la fuerza. Pero, ¿y si no fue así? ¿Y si todo fue un engaño desde el origen? La teoría sugiere que quizás incluso antes del nacimiento de Anakin, Palpatine manipuló los midichlorianos dentro del cuerpo de Shmi para crear vida de forma artificial, no por compasión, no por un experimento científico, sino con un objetivo muy claro: fabricar a un ser poderoso, sensible a la fuerza, con el potencial de convertirse en su futuro aprendiz. Un arma, un proyecto a largo plazo, como si no solo estuviera compartiendo una antigua leyenda Sith, sino revelando algo más. Si Anakin fue creado mediante la manipulación de los midichlorianos, eso explicaría por qué es tan poderosamente único. No fue un accidente, fue diseñado para serlo. Palpatine pudo haber estado creando, desde el principio, al aprendiz Sith definitivo, y esa idea añade una capa aún más oscura a la relación entre ambos. Porque si Palpatine es el creador de Anakin, entonces su conexión va mucho más allá de la manipulación o la mentoría. Ya no estamos hablando solo de un maestro y su aprendiz, sino de algo más profundo, más inquietante. Anakin sería en cierto sentido un hijo del lado oscuro, una creación directa del mal, traído al mundo con un único propósito: asegurar el ascenso de los Sith. Y si eso es cierto, entonces su caída en la venganza de los Sith no fue simplemente una tragedia emocional. No fue solo el resultado de la desesperación, ni del miedo a perder a Padmé, ni de la tentación del poder absoluto. Fue la culminación de algo mucho más oscuro. Toda su vida fue moldeada por el lado oscuro, desde el momento en que fue concebido. Y si esto es así, entonces la teoría no solo transforma la historia de Anakin, sino la del linaje entero de los Skywalker. La familia Skywalker está vinculada de forma única a la fuerza. Pero si Anakin fue creado por Palpatine, entonces el legado Skywalker no es simplemente una historia de equilibrio entre luz y oscuridad. Es una línea de sangre nacida de los Sith, una herencia marcada por la sombra desde su origen. Y eso cambia todo, porque el conflicto de los Skywalker ya no sería solo una lucha interna. Sería una redención generacional, un intento desesperado por deshacer el mal que les dio vida, una guerra contra el destino, una búsqueda por recuperar el control de una historia que comenzó como un experimento oscuro. Por eso, si esta teoría fuera cierta, el acto final de Anakin en el retorno del Jedi se vuelve aún más poderoso. Cuando se levanta contra Palpatine, cuando elige salvar a su hijo en lugar de obedecer a su creador, no solo está eligiendo el bien, está rompiendo el ciclo, está desafiando su origen, está diciendo con cada fibra de su ser que no importa cómo empezó su historia, lo que importa es cómo termina. Y en ese momento, Anakin Skywalker deja de ser un experimento Sith y se convierte por fin en el verdadero elegido. Y al destruirlo, Anakin no solo estaría cumpliendo la profecía del elegido, estaría liberándose, rompiendo las cadenas invisibles que lo ataron desde antes de nacer, rompiendo con el lado oscuro que moldeó cada instante de su existencia. Porque sea cierta o no esta teoría, hay algo que nadie puede negar. Palpatine tuvo un interés especial en Anakin desde el primer momento en que lo vio en la amenaza fantasma. Sus manipulaciones a lo largo de las precuelas revelan claramente que desde el principio su plan era convertir a Anakin en su aliado más poderoso, en su heredero oscuro, ya sea que haya orquestado su nacimiento o simplemente lo haya reconocido como una oportunidad. La influencia de Palpatine sobre la vida de Anakin es total, innegable. Su caída, su redención, todo gira en torno a ese vínculo, y esta teoría solo hace que la tragedia de su historia sea más profunda, más amarga, más humana. Pero si pensabas que eso era lo más oscuro que podía ofrecernos Palpatine, espera, porque hay una teoría más, una que lleva su crueldad a un nivel aún más perturbador. La idea de que Palpatine no solo manipuló a Anakin, sino que fue directamente responsable de la muerte de Padmé Amidala. Sí, has oído bien. La teoría plantea que Palpatine, en su esfuerzo final por completar la transformación de Anakin en Darth Vader, drenó la fuerza vital de Padmé y la transfirió a Anakin para mantenerlo con vida tras ser mutilado en Mustafar. Un acto de alquimia oscura, una transferencia de energía vital,
Si esto es cierto, Palpatine no solo sería el arquitecto de la caída de Anakin, también sería el asesino indirecto del amor de su vida. Y eso cambia todo. En La venganza de los Sith, la muerte de Padmé es abrupta, inexplicable. Los médicos dicen que físicamente está bien, que no hay razón médica para que muera. Simplemente ha perdido la voluntad de vivir. Pero eso nunca convenció del todo a los fans. La resurrección de Anakin como Darth Vader no sería solo una transformación física. Sería el acto definitivo de manipulación por parte del lado oscuro. Un ritual macabro en el que la muerte de Padmé estaría directamente vinculada al renacimiento de Anakin. Como si ambas almas hubieran sido atadas en un perverso intercambio de energía. Profundicemos en esta idea. En La venganza de los Sith vemos a Anakin gravemente herido, con su cuerpo destrozado, ardiendo sobre las riberas del lava de Mustafar. Está al borde de la muerte, pero Palpatine llega justo a tiempo, demasiado justo. Su cuerpo chamuscado es llevado de urgencia a Coruscant, donde se inicia un procedimiento traumático y doloroso para mantenerlo con vida y transformarlo en Darth Vader. Pero hay algo inquietante en ese momento. Mientras Anakin es reconstruido, mientras su cuerpo es mantenido artificialmente con vida, si la vida de Padmé fue drenada para sostener la de Anakin, entonces su renacimiento como Darth Vader se vuelve aún más monstruoso. No solo pierde al amor de su vida, su supervivencia está directamente ligada a su muerte. Eso lo convierte al mismo tiempo en víctima y en verdugo. Es la ironía suprema del lado oscuro. La desesperada cruzada de Anakin por salvar a Padmé termina exactamente en lo opuesto, quitándole la vida sin siquiera saberlo. Y los detalles no se detienen ahí. Muchos fans han señalado momentos sutiles en la película que parecen reforzar esta teoría. Por ejemplo, la reacción de Palpatine al informarle a Anakin que Padmé ha muerto. No hay tristeza, no hay conmoción, solo una calma inquietante, casi satisfecha, como si estuviera evaluando el daño. Como si quisiera ver cuán profundo podía hundirlo en la oscuridad. Y cuando Anakin grita, cuando se desmorona bajo el peso de la noticia, Palpatine lo observa en silencio, como si ya supiera que había ganado. Si esta teoría es cierta, entonces Palpatine no solo estaba manipulando las emociones de Anakin, estaba celebrando una victoria completa. Le quitó todo, su libertad, su identidad, su futuro, y ahora también su amor. Anakin se convierte exactamente en aquello que temía, y Palpatine, como siempre, obtiene lo que quería. La idea de que Palpatine orquestara la muerte de Padmé no debería sorprendernos. A lo largo de las precuelas, queda claro que no hay límite para lo que está dispuesto a hacer. Inicia guerras, aniquila a los Jedi, sabotea gobiernos, mata aliados, todo por un solo objetivo, el poder absoluto. Drenar la vida de Padmé no solo sería posible, sería lógico, un acto más en su largo historial de atrocidades, una pieza más en su plan maestro, porque para Palpatine, todo y todos son herramientas, y ningún sacrificio es demasiado grande, si sirve para fortalecer su dominio. Si esta teoría es real, entonces redefine por completo la narrativa de la caída de Anakin. La muerte de Padmé, que antes se veía como la consecuencia de sus propias decisiones, se convierte en un acto de manipulación directa del lado oscuro. Anakin no solo falla en salvarla, el lado oscuro la reclama, la arrebata, la consume, no para castigar a Anakin, sino para atarlo para siempre. La tragedia se vuelve aún más profunda. Convierte la muerte de Padmé en algo más que un misterio médico mal explicado. La transforma en un acto premeditado de poder Sith. Un movimiento calculado. Palpatine dejaría de ser solo el arquitecto de la caída de la República y el ascenso del Imperio, para convertirse también en el autor del dolor más profundo de Anakin, una manipulación tan retorcida que solo puede provenir de los Sith y de alguien como él. Pero ya que estamos en Mustafar, hay otro momento que merece ser analizado, uno de los más duros de toda la saga. La decisión de Obi-Wan Kenobi de dejar a Anakin con vida. Después de una batalla brutal, cargada de emociones y furia, uno pensaría que Obi-Wan terminaría el trabajo,
que viendo a Anakin derrotado, mutilado y ardiendo entre las rocas volcánicas, acabaría con su sufrimiento, pero no lo hace. Camina hacia atrás, devastado, y lo deja allí, roto, ardiendo, vivo. ¿Fue un acto de piedad? ¿O había algo más? La teoría sugiere que la decisión de Obi-Wan no fue solo emocional, sino espiritual, que en el fondo todavía creía en la profecía del elegido, y que no podía matar a alguien que según las antiguas creencias Jedi aún tenía un destino que cumplir, que incluso convertido en monstruo, Anakin seguía siendo parte del plan, una pieza esencial en el equilibrio de la fuerza. Y eso dice mucho más sobre Obi-Wan de lo que parece. No fue solo un maestro herido, fue un creyente. Desde el inicio de las precuelas, la profecía del elegido está siempre presente. Fue Qui-Gon Jinn quien encontró a Anakin. Qui-Gon, que no era un Jedi común, insistió en entrenarlo porque estaba convencido de que Anakin había sido creado por la fuerza para restaurar el equilibrio. Esa creencia fue heredada por Obi-Wan, al principio con dudas, luego con convicción, incluso mientras Anakin se hundía en la oscuridad, incluso mientras cometía crímenes imperdonables. Obi-Wan nunca abandonó del todo la idea de que algún día Anakin volvería, que la historia aún no había terminado, y cuando finalmente lo derrota, en ese momento brutal junto a las riberas de lava, no puede matarlo, no por debilidad, sino por fe. Fe en que el verdadero destino de Anakin aún no se había cumplido, dejarlo a merced del destino. Puede que esa haya sido la elección de Obi-Wan, confiar en que la fuerza tenía un plan, más allá de ese momento, un momento desgarrador. Obi-Wan rompe en llanto mientras le dice a Anakin aquellas palabras que marcarían para siempre la saga. Tú eras mi hermano, Anakin. Te amaba. Y aún así, a pesar del dolor, a pesar de la traición, a pesar de todo lo que acababa de presenciar, no lo mata. No da el golpe final, solo lo observa, mientras las llamas de Mustafar lo consumen. ¿Por qué? Porque no pudo hacerlo. O porque supo en lo más profundo de su alma que matar a Anakin significaría acabar con algo mucho más grande. Si Anakin era realmente el elegido, entonces su muerte sería el fin de la profecía, y quizá el fin de toda esperanza. Al perdonarle la vida, Obi-Wan pudo haber estado aferrándose a un último resquicio de fe, una pequeña esperanza de que, en algún punto, Anakin pudiera encontrar redención. Una idea que después de todo no suena tan descabellada. La profecía nunca especifica cómo se traerá equilibrio a la fuerza, solo dice que el elegido lo hará. Y eso podría incluir una caída, un descenso a la oscuridad, una travesía a través del dolor, la ira y el odio, antes de regresar a la luz. La redención de Anakin en el retorno del Jedi parece confirmar esta posibilidad. No se trataba de que se mantuviera como Jedi, se trataba de su recorrido completo, de la luz a la sombra y de vuelta, de la destrucción al sacrificio. Todo para acabar con Palpatine. Y en esa lógica retorcida pero poética, dejarlo con vida fue lo que permitió que la profecía se cumpliera. Esta teoría también redefine el duelo entre Obi-Wan y Anakin. Ya no es solo el fin trágico de una amistad. Es un punto de inflexión en la historia de la fuerza. Obi-Wan no estaba simplemente abandonando a Anakin. Estaba aceptando que su papel en esa historia aún no había terminado. La fuerza tenía otros planes. La fe de Obi-Wan en la profecía pudo haber sido más fuerte que su dolor. Y en ese acto lo demostró todo. Incluso en su hora más oscura, Obi-Wan Kenobi seguía siendo un verdadero Jedi, guiado por la fuerza, no por la venganza. Si aceptamos esta teoría, se añade una capa aún más profunda al Obi-Wan que vemos años después, en Una nueva esperanza. Allí, le dice a Luke que su padre ya no existe, que solo queda una máquina, torcida y malvada. Sus palabras suenan frías, implacables, pero bajo esta nueva luz podrían interpretarse de otra manera, no como un juicio definitivo, sino como el lamento de alguien que aún guarda una chispa de esperanza, porque a pesar de todo, Obi-Wan nunca se rindió por completo. Su decisión de entrenar a Luke, de prepararlo para enfrentar a Darth Vader, sugiere que en el fondo seguía creyendo.
Creía que Luke podía ser el catalizador, la chispa que encendería de nuevo la luz dentro de Anakin, el verdadero cumplimiento de la profecía. Y no podemos olvidar la profunda conexión que Obi-Wan siempre tuvo con la Fuerza. A lo largo de toda la saga, lo vemos como uno de los Jedi más devotos al código y a la voluntad de la Fuerza. Desde su tiempo como aprendiz de Qui-Gon Jinn hasta su propio sacrificio final en la Estrella de la Muerte, Obi-Wan actúa no por orgullo ni por rabia, sino por fe. Fe en algo más grande. Fe en que incluso un alma perdida como Anakin podría ser redimida. Dejarlo con vida en Mustafar no fue un acto impulsivo. Fue una elección espiritual, un acto de fidelidad a la profecía. Obi-Wan no abandonó a Anakin. Lo dejó para que cumpliera su destino, fuera cual fuera. Si esta teoría es cierta, no solo explicaría sus acciones en Mustafar, también redefiniría toda su relación con Anakin. Ya no veríamos a un maestro destrozado por la traición de su alumno, sino a un creyente, a un Jedi que nunca dejó de confiar en la Fuerza. Y eso hace que su decisión sea aún más trágica, porque incluso cuando todo parecía perdido, incluso cuando caminaba lejos de los restos humeantes de su hermano, Obi-Wan aún sostenía una débil pero firme esperanza. En última instancia, su decisión no fue simplemente personal, fue una elección que definió el destino de la galaxia, porque al dejar a Anakin con vida, también dejó con vida la profecía, y permitió que la Fuerza siguiera su camino. Cuesta aceptar que uno de los Jedi más poderosos de toda la galaxia haya sido eliminado de forma tan repentina. Después de todo, estamos hablando de Mace Windu, el maestro Jedi de combate incomparable, el único con un sable de luz púrpura, el guerrero que dominaba un estilo de pelea tan agresivo que combinaba elementos tanto del lado luminoso como del lado oscuro. Podría haber sobrevivido a esa caída. La teoría plantea un caso más que convincente. Volvamos a la escena. Es la noche fatídica en la que se ejecuta la Orden 66. Windu, junto con 3 maestros Jedi más, irrumpe en la oficina de Palpatine. La intención es clara, arrestarlo y poner fin a la amenaza. Pero lo que comienza como una detención, rápidamente se convierte en un duelo brutal. 1 a 1, los Jedi caen. Palpatine los elimina con una velocidad devastadora. Solo queda Windu. Y contra todo pronóstico, lo supera. Por un instante parece que Windu gana. Lo tiene desarmado. Lo domina. Están a punto de acabar con él. Pero entonces, Anakin interviene. Traiciona a los Jedi. Corta la mano de Windu. Y con eso, Palpatine aprovecha para desatar toda su furia. Una ráfaga de rayos del lado oscuro lanza a Windu por la ventana, arrojándolo al vacío. Todo parece indicar que muere en el acto. Pero, ¿realmente lo hizo? Hay razones para creer que no. Primero, porque hemos visto a otros personajes sobrevivir a situaciones similares, o incluso peores. Luke Skywalker cae desde una gran altura en el Imperio contraataca, y sobrevive utilizando la Fuerza para ralentizar su caída. Palpatine es arrojado al núcleo de la Estrella de la Muerte en el Retorno del Jedi, y aún así regresa en la trilogía secuela. Incluso Darth Maul, que fue literalmente partido en 2 por Obi-Wan, logró sobrevivir y volver al combate años después. Entonces, ¿por qué Mace Windu no podría haber sobrevivido? Mace no era un Jedi cualquiera. Era un maestro del estilo de combate Bapad, una forma que canaliza las emociones oscuras sin ceder ante ellas. Un equilibrio casi imposible de alcanzar. Ese dominio le daba una ventaja táctica única incluso contra Sith experimentados como Palpatine. Y con una conexión tan profunda con la Fuerza, no es descabellado pensar que Windu pudo haberla usado para ralentizar su caída, para redirigir su trayectoria, o incluso para guiarse a una zona segura donde ocultarse y recuperarse. La teoría de que sobrevivió no solo es posible, es razonable. La caída de Mace Windu encaja perfectamente con su dominio ya establecido tanto del combate físico como de las habilidades avanzadas de la Fuerza. Y luego está su voluntad. Windu no solo era uno de los luchadores más letales del Consejo Jedi, también era uno de los más decididos. Un guerrero que jamás retrocedía. Su postura firme ante Palpatine, incluso cuando todo estaba en juego, lo demuestra con claridad. Si alguien tenía la fortaleza, mental y espiritual, para sobrevivir a una situación como esa, era él. Su posible supervivencia no sería solo un logro físico, sería una manifestación pura de su carácter, de su negación absoluta a dejar que los Sith triunfaran, incluso frente a lo imposible. Curiosamente, Samuel L. Jackson,
el actor que dio vida a Mace Windu, ha declarado en numerosas ocasiones que está convencido de que su personaje sobrevivió. Incluso ha expresado su deseo de regresar al universo de Star Wars en el futuro. Si le dieran la oportunidad, sus declaraciones han fortalecido aún más esta teoría. Y han encendido una oleada de especulaciones entre los fans. ¿Dónde estaría Mace Windu si realmente sobrevivió? ¿Se habría ocultado como lo hicieron Yoda y Obi-Wan? ¿O estaría esperando, oculto entre las sombras, preparando su regreso? Si Mace Windu logró escapar con vida, se abren puertas narrativas fascinantes. Imaginen a un Windu herido, marcado por la batalla, vagando por una galaxia post-Orden 66, un Jedi en el exilio, perseguido por su pasado, por su fracaso al no detener a Palpatine, por haber presenciado impotente el nacimiento del Imperio. Su supervivencia añadiría una nueva dimensión al periodo entre las precuelas y la trilogía original. Podría convertirse en una figura clave, un mentor oculto, un aliado inesperado para otros sobrevivientes como Ahsoka Tano, o incluso para Luke Skywalker. Y el potencial para su regreso dentro del canon oficial es, simplemente, irresistible. Solo imagina esto. Mace Windu, enfrentado a Darth Vader, dos titanes, ambos marcados por el pasado, ambos sobrevivientes de la misma tragedia, pero en lados opuestos de la fuerza. Windu, impulsado por el deseo de redención, por la necesidad de corregir lo que no pudo evitar, por el peso de sus errores. Y Vader convertido en el monstruo que Windu trató desesperadamente de detener. Sería un enfrentamiento cargado de historia, de emoción, de consecuencias galácticas. El personaje de Mace Windu siempre estuvo definido por su fuerza, su honor y su inquebrantable compromiso con la justicia. Si sobrevivió, no se trataría solo de traer a un personaje querido por los fans. Sería una oportunidad para explorar temas más profundos. Redención-fracaso. Y la capacidad de resistir. Incluso cuando todo parece perdido, su regreso no desharía la tragedia de su caída, la haría más potente. Porque le daría la posibilidad de corregir el rumbo de la galaxia, enfrentando al mismo tiempo los límites de sus propias creencias. La idea de que Mace Windu siga ahí afuera, herido, marcado, pero aún de pie, añade una chispa de esperanza en medio del derrumbe de la Orden Jedi. Sugiere que incluso en los momentos más oscuros, existe la posibilidad de sobrevivir, de redimirse y de seguir luchando. Porque mientras haya alguien dispuesto a levantarse, aunque sea una última vez, la luz nunca se apaga del todo. La idea de que R2D2 ha sido un héroe encubierto todo este tiempo es una de las reinterpretaciones más fascinantes del universo Star Wars. Durante décadas lo hemos conocido como el fiel droide astromecánico, el compañero inseparable, el que siempre aparece justo cuando se le necesita. Pero, ¿y si fuera más que eso? ¿Y si R2D2 no solo estuviera reaccionando a los eventos, sino ayudando activamente a moldearlos? ¿Y si desde el principio hubiera sido una pieza clave en la lucha contra el Imperio? A primera vista, su rol parece simple. Es el droide valiente, con soluciones ingeniosas, capaz de entrar y salir de líos imposibles. Pero al observar con más atención, empiezan a aparecer patrones. No solo está presente en casi todos los momentos cruciales de la saga, también actúa con una claridad y determinación que superan lo que esperaríamos de una simple máquina. Desde las precuelas hasta la trilogía original, siempre está un paso adelante, siempre empujando los eventos en la dirección correcta, siempre guiando, aunque sea de forma sutil, a los personajes hacia decisiones críticas. Y todo comienza en la amenaza fantasma. La introducción de R2 no es un momento cualquiera. Forma parte de la tripulación del crucero real de la reina Amidala, y es el único astromecánico que sobrevive al intenso fuego enemigo durante el escape del bloqueo de la Federación de Comercio. Desde el primer instante queda claro, R2D2 no es un droide común. Tras otros droides son destruidos rápidamente por el fuego enemigo, R2D2, contra toda probabilidad, logra reparar los escudos de la nave. Bajo ataque directo, esa acción, aparentemente menor, garantiza la supervivencia del crucero real y pone en marcha todo lo que vendrá después.
Sin esa intervención, Anakin nunca habría llegado a Coruscant, nunca habría sido entrenado como Jedi. Desde el comienzo, R2 parece tener un don especial para estar en el lugar correcto, en el momento justo. Pero lo más impactante de esta teoría no está en la amenaza fantasma, sino en la venganza de los Sith. Durante toda la película, R2 demuestra una capacidad casi inquietante para pensar estratégicamente. Sabotea droides de batalla con precisión quirúrgica. Crea distracciones, protege a sus aliados y accede a sistemas complejos como si ya conociera los protocolos. No reacciona, actúa con intención. Llevó a advertir a otros Jedi. Esto plantea una posibilidad fascinante. ¿Y si R2D2 fue un héroe encubierto desde el principio? ¿Y si su lealtad, su valentía y su persistencia no fueron simples rasgos programados, sino parte de una conciencia funcional que lo llevó a proteger, guiar y salvar a los personajes clave de la historia galáctica? Dado su historial, no es difícil imaginarlo. R2 trabajó directamente con los protagonistas más influyentes: Anakin, Obi-Wan, Padmé, Leia, Luke y hasta Bail Organa. Estuvo presente en los eventos más decisivos. Conoció los secretos más peligrosos. Con ese nivel de acceso, y sin un reinicio de memoria, R2D2 se convierte en algo más que un droide. Se convierte en un guardián silencioso, un custodio del equilibrio. Existe la posibilidad de que R2D2 haya formado parte de una red de inteligencia temprana, operando en silencio mientras transmitía información clave a la Alianza Rebelde. Todo mientras mantenía la fachada de ser un simple droide astromecánico. Y su papel en Una Nueva Esperanza es quizás la pista más clara de su rol como héroe encubierto. Es R2 quien recibe los planos de la Estrella de la Muerte de manos de la princesa Leia. Es él quien lleva el mensaje a Obi-Wan Kenobi. Mientras C-3PO apenas entiende lo que está sucediendo, R2 actúa con propósito. Se niega a ser capturado por los Yaguas. Se mueve con determinación hacia donde sabe que debe ir, hacia Obi-Wan. Incluso llega a manipular a Luke para que le quite el limitador, y así poder continuar su misión. Estas acciones no parecen casuales, ni programadas al azar. Reflejan inteligencia y determinación, una misión clara, en la que no duda en ningún momento. Una vez que los planos llegan a la base rebelde en Yavin 4, R2 sigue siendo esencial. Ayuda hasta analizar los esquemas de la estación. Es parte del proceso que descubre la vulnerabilidad del puerto de escape térmico, ese diminuto punto débil que permite que Luke, finalmente, destruya la estación espacial más poderosa jamás construida. Durante la batalla de Yavin, R2 no es solo el copiloto de Luke, está completamente implicado. Mantiene el X-Wing en funcionamiento, repara sistemas críticos, hace todo lo posible para asegurar que Luke tenga la mejor oportunidad de tener éxito, como si estuviera cumpliendo una misión, una que empezó mucho antes. La idea de que R2D2 es un héroe oculto recontextualiza muchas de sus acciones a lo largo de la trilogía original. En El Imperio contraataca, su ingenio vuelve a ser vital. Repara el hiperimpulsor del halcón milenario, proporciona asistencia clave a Luke en Dagobah, y en El Retorno del Jedi vuelve a ocupar un lugar central. R2 es parte del plan para rescatar a Han Solo del palacio de Jabba el Hutt. No solo forma parte de la misión, es quien oculta el sable de luz de Luke y lo entrega justo en el momento perfecto. Durante la batalla en la barcaza, R2 no es un simple espectador, está estratégicamente posicionado, coordina acciones, interviene con precisión, como si no solo fuera parte del plan, sino uno de sus arquitectos. Y lo que hace que esta teoría sea tan poderosa no es solo la evidencia, es la esencia misma de quién y qué es R2D2. La autonomía de R2D2 lo distingue de cualquier otro droide en el universo Star Wars. Mientras que muchos droides son mostrados como sirvientes obedientes, limitados por su programación, R2 rompe ese molde una y otra vez. Toma decisiones por sí mismo, se adelanta a los acontecimientos, cambia el rumbo de los eventos. Su capacidad para infiltrarse en sistemas imperiales, acceder a datos restringidos y comunicarse directamente con figuras clave de la rebelión no es común, es excepcional, y refuerza aún más la idea de que R2 no es un simple astromecánico. Sus relaciones personales también aportan peso a esta teoría.
Es un droide, sí, pero los personajes más importantes lo tratan con un nivel de confianza inusual. Leia lo confía todo, Luke lo considera indispensable. Incluso Obi-Wan, que es conocido por su cautela, trata a R2 como algo más que una herramienta. Como si todos ellos supieran, de forma instintiva, que R2 está en el corazón mismo de la causa. A diferencia de C-3PO, que a menudo queda al margen de los planes importantes, R2 parece saber más de lo que dice. Siempre está presente en los momentos decisivos. Siempre tiene una función crítica. Siempre ayuda en el momento exacto. Y si aceptamos la posibilidad de que R2-D2 fue un héroe encubierto desde el principio, entonces la saga cobra una nueva dimensión. Significa que uno de los personajes más modestos, más callados, más subestimados, fue en realidad uno de los más grandes héroes de toda la historia galáctica. Cada una de sus acciones no sería solo valentía circunstancial. Serían parte de una operación encubierta a largo plazo. Fue en realidad uno de los más grandes héroes de toda la historia galáctica. Una misión silenciosa, un esfuerzo constante para derrotar al Imperio desde las sombras. Y eso explicaría por qué siempre está en el centro de la acción, entregando mensajes vitales, desactivando defensas enemigas, guiando a los héroes hacia su próximo objetivo. Si esta teoría es cierta, R2-D2 no solo apoyó a los protagonistas, él fue quien los mantuvo en el camino. Un campeón invisible, un pilar silencioso en la caída de los Sith y el ascenso de la rebelión. Y eso también redefine su relación con la familia Skywalker. R2 no fue solo un acompañante leal, fue un guardián, un protector constante que desde las sombras trabajó incansablemente para asegurar la victoria del bien. En última instancia, ya sea que aceptemos o no esta teoría como cierta, lo que queda claro es una cosa: R2-D2 fue crucial, y quizás fue el héroe más importante de todos. La idea de que Qui-Gon Jinn no solo predijo la caída de Anakin al lado oscuro, sino que la aceptó como parte de un plan más amplio, es una teoría que cambia radicalmente nuestra forma de ver Star Wars. Lejos de ser un maestro Jedi ingenuo o demasiado confiado, esta visión plantea que Qui-Gon era en realidad alguien que comprendía las profundidades de la fuerza. Mucho más que el Consejo Jedi, un maverick, un hereje dentro de la Orden, pero también quizás el único que realmente entendía lo que decía la profecía. Desde su primera aparición en la amenaza fantasma, Qui-Gon es presentado como un Jedi distinto. No sigue las reglas rígidas del Consejo. En su lugar se guía por la fuerza viviente, una interpretación más libre, más orgánica, más conectada con el flujo natural del universo. Es esa conexión con la fuerza viviente la que lo lleva a confiar en sus instintos, a tomar decisiones que otros Jedi no se atreverían a considerar, a asumir riesgos, incluso cuando eso significa desafiar las normas establecidas. Y ahí es donde esta teoría toma forma. Qui-Gon no veía a Anakin solo como un niño con potencial, veía en él luz y oscuridad, veía una fuerza inmensa, un vínculo con la fuerza más profundo que cualquier otro Jedi, pero también percibía el peligro, la tormenta emocional, la sombra latente, y no la temía. Porque según esta teoría, Qui-Gon entendía que el equilibrio no era pureza, no era eliminar la oscuridad, era coexistencia, armonía, una danza entre la luz y la sombra. En ese contexto, la caída de Anakin no sería una desviación de la profecía, sería parte de su cumplimiento. Uno de los argumentos más poderosos a favor de esta teoría es la insistencia inquebrantable de Qui-Gon en entrenar a Anakin, incluso cuando el Consejo Jedi expresa serias dudas al respecto. Desde el instante en que conoce al niño en Tatooine, Qui-Gon está absolutamente convencido. Ese es el elegido, el que traerá equilibrio a la fuerza, y lo cree tanto que está dispuesto a poner en juego su propia credibilidad frente al Consejo. Cuando estos rechazan entrenar al niño, Qui-Gon no da marcha atrás. Desafía la decisión, asume la responsabilidad por sí mismo. Esto no es un simple acto de terquedad, es una señal clara de que Qui-Gon ve algo en Anakin, que nadie más ve, y si lo que su intuición le decía era que el camino de Anakin, por oscuro que pudiera tornarse, era necesario, que la caída no era el final, sino un paso dentro de un plan mayor,
Este punto de vista también transforma la manera en que interpretamos los últimos momentos de Qui-Gon en La amenaza fantasma. Herido de muerte por Darth Maul, lo único que alcanza a decirle a Obi-Wan es que entrene a Anakin. No lo dice como un deseo pasajero. Es un ruego, una petición urgente, pronunciada con su último aliento. Y si Qui-Gon realmente creía que la caída de Anakin era parte del equilibrio, entonces su insistencia no es ingenua, es estratégica. Es el primer movimiento de un plan a largo plazo, uno que él nunca llegaría a ver completo. Su visión de la fuerza, menos rígida y más intuitiva, también apoya esta interpretación. A diferencia del Consejo, que veía el lado oscuro como un enemigo absoluto, Qui-Gon podría haberlo visto como parte inevitable del equilibrio. La fuerza, en su totalidad no dividida, no controlada, sino en armonía. Y por eso, fue capaz de aceptar el riesgo. Aceptó el peligro latente en Anakin, porque entendía que sin oscuridad no puede haber luz completa. Y si aceptamos esta teoría, entonces Qui-Gon ya no sería el maestro que cometió un error fatal. Sería el único que lo comprendió todo desde el principio, un estratega silencioso, un visionario solitario que vio más allá del dogma de la Orden Jedi, no una víctima del destino de Anakin, sino su arquitecto. Vislumbró este destino si verdaderamente lo intuyó. Entonces su desafío abierto al Consejo Jedi no fue un acto de terquedad, ni una fe ciega en un niño. Fue una decisión guiada por el entendimiento más profundo de la fuerza, por una visión, por un destino. Desde el principio Qui-Gon fue presentado como un Jedi distinto, uno que no obedecía reglas ciegamente, sino que se dejaba guiar por la intuición, por esa corriente viva que une a todos los seres. Su vínculo con la fuerza no era intelectual, era espiritual, vivo. Y eso lo hacía único. Esto también recontextualiza su papel después de la muerte. En The Clone Wars descubrimos que Qui-Gon fue uno de los primeros en trascender la muerte y conservar su conciencia, un logro reservado solo para aquellos en total armonía con la fuerza viviente. Y si él realmente vio el futuro de Anakin, si supo que su redención vendría a través del hijo que aún no había nacido, entonces es posible que nunca haya dejado de guiar el curso de los acontecimientos. Tal vez fue él quien susurró al oído de Yoda en Dagobah. Tal vez fue él quien inspiró a Obi-Wan a formar al joven Luke. Y tal vez, desde esa dimensión donde solo los más sabios habitan, fue él quien siguió empujando los engranajes del destino hacia el equilibrio final. Porque al final, el verdadero acto de fe no fue salvar al elegido, fue permitir que se perdiera, sabiendo que sólo así podría encontrarse, y en ello hay una ironía tan profunda como poderosa. La idea de que el mismo Jedi que puso en marcha el destino de Anakin fue también quien vislumbró la oscuridad que le seguiría. Es una paradoja tan poderosa como poética, pero es precisamente esa paradoja lo que hace esta teoría tan fascinante. Qui-Gon Jinn no intentó evitar la oscuridad, él la aceptó como parte esencial del camino. Para él, la profecía del elegido no hablaba de evitar el sufrimiento, sino de transitarlo. No se trataba de resistir la caída, sino de comprender que solo atravesándola se podía alcanzar la verdadera redención. Este enfoque convierte a Qui-Gon en mucho más que un Jedi rebelde. Lo muestra como un visionario, alguien que veía más allá de las reglas del Consejo, más allá de los límites del momento presente. Un maestro que entendía el diseño más amplio de la fuerza, aunque ello implicara una pérdida personal inmensa. Si esta teoría es cierta, añade una capa trágica y profundamente heroica al personaje de Qui-Gon. Él no solo creyó en el elegido, creyó en el plan de la fuerza, un plan que incluye tanto la creación como la destrucción. Su decisión de entrenar a Anakin, lejos de ser un error impulsivo, fue una elección consciente y estratégica, hecha por alguien que sabía que a veces el camino hacia la luz solo puede abrirse caminando primero a través de la oscuridad. Así, Qui-Gon deja de ser un simple inconformista que apostó por un niño. Se transforma en un Jedi que poseía un entendimiento casi profético de la voluntad de la fuerza. Su historia se convierte en una de visión, de sacrificio, de fe absoluta en un destino mayor. Incluso cuando ese destino implicaba abrazar los aspectos más sombríos del equilibrio. Este enfoque da nueva profundidad a su figura. Ya no es solo el sabio que encontró al elegido, sino un agente del destino, guiado por algo más grande que él mismo.
Y como si eso no fuera suficiente, otra teoría aún más audaz entra en juego. Una reinterpretación sorprendente que reconfigura por completo las motivaciones del antiguo maestro Jedi. Ya no se trataría de un hombre seducido por la ambición o el resentimiento. En esta nueva luz, Dooku sería un idealista trágico, un hombre que genuinamente creyó que su destino era cumplir la profecía, que su ruptura con la orden y su giro hacia el lado oscuro no eran actos de traición, sino intentos desesperados por restaurar el equilibrio. Pero su fe fue manipulada, su visión corrompida. En lugar de guiar a la galaxia hacia la redención, cayó víctima de Darth Sidious. Su historia, como la de tantos otros, se convierte en una advertencia. Incluso los más sabios pueden ser cegados por su orgullo. Dooku no fue solo un villano, fue un creyente, un guerrero del ideal, que se perdió en la sombra de su propia certeza, de maestro Jedi a señor Sith. Ese es uno de los arcos más intrigantes y enigmáticos de toda la saga de Star Wars. Al principio, el conde Dooku era un noble idealista, profundamente comprometido con la justicia y el equilibrio, pero con el paso del tiempo, su visión se oscureció. No por venganza, no por rabia, sino por algo más complejo, y quizás más peligroso, una convicción filosófica. A diferencia de Anakin Skywalker, cuya caída estuvo marcada por el dolor, el miedo y la pérdida, Dooku no fue arrastrado por la emoción. Su caída fue una decisión fría, meticulosa, un acto de rebelión intelectual contra una orden Jedi que a sus ojos se había vuelto complaciente, ciega, inútil frente a la creciente corrupción de la República. Y aquí surge una teoría tan provocadora como fascinante. ¿Y si Dooku creyó que él era el elegido? Este nuevo enfoque reconfigura por completo su historia, no como la de un villano, sino la de un redentor trágico. Para comprender esta posibilidad hay que mirar con atención su desilusión con la Orden Jedi. Dooku no solo era un guerrero poderoso, era un pensador, un erudito, refinado, estratégico y profundamente desencantado. La República se desmoronaba bajo el peso de su corrupción. Fue entonces cuando tomó la decisión más audaz de su vida: abandonar la Orden, no por debilidad, sino por principio. Porque en su visión, los Jedi ya no podían restaurar el equilibrio. Estaban atados a un sistema podrido desde sus cimientos. La profecía del elegido hablaba de alguien que traería equilibrio a la fuerza. Para los Jedi eso significaba destruir a los Sith, pero Dooku quizás lo interpretó de otro modo. Tal vez para él, lograr el equilibrio implicaba destruir todo lo que estaba roto, incluyendo la propia Orden Jedi. En ese contexto, su alianza con Darth Sidious no fue una rendición al lado oscuro, sino una jugada estratégica, una unión peligrosa, sí, pero necesaria, en su mente, para cumplir con un destino mayor. Y hay algo que refuerza esta teoría: su rol como líder del movimiento separatista. Dooku no se escondió en las sombras como otros Sith. Él lideró una revolución, movilizó sistemas enteros, enfrentó al Senado, se erigió como símbolo de una nueva era, una era en la que creía firmemente que él podía devolver el equilibrio perdido. Los separatistas suelen ser retratados como simples peones del lado oscuro, marionetas del plan maestro de Darth Sidious, pero la implicación de Dooku en el conflicto sugiere algo mucho más profundo. Él no se veía como un siervo del Sith, se veía como un revolucionario, un líder que, aun consciente de los riesgos, eligió desafiar a un sistema corrupto para restaurar el equilibrio en la galaxia. En su visión, el fin justificaba los medios. Dooku no buscaba poder por codicia, lo buscaba como herramienta para reconfigurar el orden galáctico, para destruir la decadencia de la República, para forjar un nuevo amanecer desde las cenizas del viejo mundo, un mundo tal vez más justo, más equilibrado. Sus interacciones lo delatan. En el ataque de los clones, cuando intenta convencer a Obi-Wan Kenobi de unirse a él, le revela la verdad: que Darth Sidious controla el Senado, que la República ya está bajo el dominio del Sith, y aunque algunos lo tachen de manipulación, hay algo en su tono, una sinceridad difícil de ignorar. Dooku realmente creía que los Jedi eran ciegos, que solo él tenía la visión para hacer lo necesario. Si se creía el elegido, todo encaja. Intentar reclutar a Obi-Wan no fue solo estrategia,
Fue un intento de unir la luz y la oscuridad bajo un propósito común, el equilibrio. Incluso su estilo de combate refleja esta filosofía. A diferencia de otros señores Sith, impulsados por el odio y la furia, Dooku mantenía una compostura impecable. Elegante, calculado, disciplinado. Dominaba la forma Makashi, la forma segundo. Un estilo de esgrima centrado en la precisión, la economía de movimientos y el control. No era un bruto con sable de luz. Era un duelista, un guerrero de equilibrio que buscaba la victoria con inteligencia, no con violencia desatada. Todo esto refuerza una posibilidad tan fascinante como trágica, que Dooku, en lo más profundo de su ser, creía ser el elegido, y que su caída al lado oscuro no fue un error, sino un sacrificio. Un precio que estaba dispuesto a pagar por cumplir lo que él creía el verdadero destino de la galaxia. Dooku, quien se creyó el elegido, cae ante el verdadero elegido. El ciclo se cierra. La falsa esperanza es extinguida para que la verdadera pueda nacer, aunque primero deba arder en las sombras. Esta teoría, al sugerir que Dooku malinterpretó profundamente la profecía, también lanza una mirada crítica sobre la naturaleza misma del destino. Si incluso un Jedi tan sabio como Dooku pudo equivocarse, ¿qué nos dice eso sobre la profecía? ¿Sobre el equilibrio? ¿Sobre la fuerza? Tal vez el mayor error de todos no fue la caída de un solo hombre, sino la arrogancia de creer que el equilibrio podía ser impuesto. El relato de Dooku, entonces, se convierte en una advertencia, una tragedia griega en clave galáctica, un recordatorio de que incluso las intenciones nobles pueden ser corrompidas por la convicción ciega, y que la interpretación errada de un destino sagrado puede llevar no a la redención, sino a la ruina. Y sin embargo, no fue un villano típico. Dooku creía que estaba salvando la galaxia, creía que su caída era un sacrificio, que su alianza con el lado oscuro era el precio de una paz futura. Eso es lo que lo hace trágico, eso es lo que lo hace humano. Y por eso, cuando Anakin Skywalker, el verdadero elegido, alza su sable y ejecuta la voluntad de Sidious, no solo cae un Sith, cae un hombre que quiso ser un salvador, y murió como un peón. La galaxia pende de un hilo, y el enfrentamiento entre Yoda y Palpatine simboliza mucho más que una simple batalla entre el bien y el mal. Es el clímax de siglos de conflicto entre la luz y la oscuridad. Y sin embargo, Yoda se retira. ¿Por qué? La teoría de que Yoda pudo haber derrotado a Palpatine pero eligió no hacerlo recontextualiza toda esta escena. No lo muestra como un maestro derrotado por un poder superior, sino como un sabio que comprendió que la victoria en ese momento no aseguraba la victoria final. Porque aunque hubiera matado a Palpatine, el Imperio ya estaba en marcha, la Orden Jedi destruida, el Senado corrompido, y lo más importante, el verdadero elegido aún no había cumplido su destino. Yoda entendió que ese no era su combate, no era su batalla final, era la de Anakin, o más bien, la de su redención. Este acto de retirada no fue cobardía, fue una elección cargada de fe. Fe en que algún día el equilibrio sería restaurado no a través del poder, sino del amor, de la compasión que aún quedaba enterrada en lo más profundo del alma de Darth Vader. Desde esta perspectiva, Yoda pasa de ser un guerrero vencido a un arquitecto silencioso del futuro, uno que comprende que las guerras no siempre se ganan con sables de luz, sino con paciencia, con visión y con esperanza. Mientras Palpatine lanza los pods del Senado con violencia, símbolos literales de su control sobre el sistema político de la galaxia, Yoda intenta mantener el combate en el terreno de la habilidad y el equilibrio. En varios momentos del duelo, Yoda no solo iguala la fuerza de su enemigo, sino que parece incluso inclinar la balanza. Uno de los instantes más significativos ocurre cuando logra desarmar brevemente a Palpatine, una señal clara de que, si hubiera querido continuar a cualquier costo, podría haber tenido una oportunidad real de victoria. Pero entonces, algo cambia. Cuando Yoda cae desde una de las plataformas y decide retirarse, no lo hace por cobardía ni porque esté derrotado físicamente. Lo hace tras comprender algo más profundo, que la batalla ya no se podía ganar en ese escenario, que matar a Palpatine no desharía el Imperio,
No devolvería la vida a los Jedi caídos. No despertaría al verdadero elegido. La frase Fail the Have no se refiere únicamente a ese combate, sino al fracaso de toda una filosofía, a la ceguera de la Orden Jedi, que durante años se aferró a una interpretación limitada de la profecía, a su incapacidad para detectar el surgimiento del lado oscuro justo dentro del corazón de la República. Yoda entiende en ese momento que la guerra no se gana con violencia, sino con claridad, con paciencia, con esperanza. Retirarse entonces no fue una rendición, fue una elección consciente de plantar la semilla del futuro. Al exiliarse en Dagobah, Yoda no huye, se convierte en guardián del conocimiento, esperando el momento en que Luke, el hijo de Anakin, esté listo para enfrentarse al Imperio no con odio, sino con compasión. Esta interpretación transforma a Yoda de un maestro vencido a un sabio que entiende que el ciclo debe cerrarse con redención, no con venganza. Él no es el ejecutor del destino, es su guía silencioso. La teoría de que Yoda pudo ganar, pero eligió no hacerlo, agrega una capa poderosa de profundidad a su personaje. Eleva su sabiduría a un nivel aún más alto. No solo conoce la fuerza, entiende la vida. Y en esa comprensión acepta que a veces el verdadero acto de heroísmo es saber cuándo no luchar, cuándo confiar en que el equilibrio llegará, aunque no sea ni a través de uno mismo. Yoda deja espacio para que el destino siga su curso, en lugar de forzar un desenlace que podría haber resultado en su muerte, y con ello, en la extinción definitiva de la sabiduría Jedi. Decide preservar su vida y su conocimiento para el momento en que verdaderamente puedan marcar la diferencia. En este contexto, el exilio de Yoda en Dagobah adquiere un nuevo significado. No es solo una huida o un castigo autoimpuesto, sino una acción calculada que responde a su profundo entendimiento del equilibrio de la fuerza. Sabe que el conflicto no puede resolverse con otra confrontación directa. El equilibrio vendrá desde dentro, no desde la superficie del poder. No será el resultado de una victoria militar, sino de una transformación interna, y para eso, Luke, el heredero del linaje Skywalker, debe estar listo. Yoda entonces asume un nuevo rol, de guerrero a mentor. Desde las sombras guía a Maluk para que éste confronte al emperador no con odio, sino con compasión, lo cual será clave para redimir a Anakin y permitirle, en última instancia, cumplir su destino como el verdadero elegido. Este giro en la historia revaloriza la figura de Yoda. No es el Jedi que perdió, sino el sabio que entendió que no todo se resuelve con un sable de luz. Su aparente derrota se convierte en su mayor victoria, la de haber permitido que la luz tuviera una nueva oportunidad de surgir en medio de la oscuridad. En resumen, esta teoría no solo reconoce la fuerza de Yoda en ese duelo, también lo presenta como un estratega con una visión brillante, un maestro que supo cuándo luchar y cuándo retirarse para sembrar una esperanza que perdure. Yoda no huye. Yoda siembra el terreno para un futuro enfrentamiento en el que Anakin, como el elegido, pueda redimirse y cumplir su verdadero destino. Esta interpretación no solo cambia nuestra percepción de sus acciones, sino que le añade una nueva dimensión a su figura, la de un maestro dispuesto a sacrificar la victoria inmediata por el equilibrio a largo plazo de la fuerza. Así, el momento en que pronuncia "fallado he" cobra un nuevo significado. No se trata simplemente de que no pudo vencer a Palpatine. Es la amarga aceptación del fracaso total de la Orden Jedi. Un fracaso que no nació en ese duelo, sino que llevaba gestándose durante generaciones, y que ya no podía corregirse con espadas láser o habilidades acrobáticas, sino con una visión completamente distinta. Este enfoque también pone en relieve una de las cualidades más poderosas y menos visibles de Yoda, su humildad. A lo largo de toda la saga, lo vemos como un ser sabio, introspectivo y consciente de los límites del poder. Su retirada en la venganza de los Sith no es un acto de cobardía, sino el reconocimiento de una gran verdad. La fuerza no se equilibra con violencia bruta. La elección de desaparecer, de esperar, de exiliarse en Dagobah, es prueba de su conexión profunda con la fuerza. Es el camino del sabio que incluso en la oscuridad ve la luz que aún puede venir. Es el maestro que entiende que su papel ahora no es pelear, sino preparar al verdadero agente del cambio,
Aunque esta teoría no cambia radicalmente la narrativa de Star Wars, sí ofrece una visión mucho más rica de las decisiones de Yoda. Nos muestra que el resultado del duelo con Palpatine no dependía solo de quién era más fuerte, sino de quién era más sabio. Que la victoria auténtica no estaba en acabar con el enemigo, sino en preservar la esperanza, porque la fuerza en su esencia es equilibrio, y para alcanzarlo era necesario que Anakin enfrentara su oscuridad. Era necesario que Luke surgiera como la nueva esperanza, y todo eso solo sería posible si Yoda, en su momento de mayor tristeza, seguía pensando en el futuro. Siempre varios pasos por delante. El retiro de Yoda no fue un símbolo de derrota, sino la prueba de su comprensión profunda de la voluntad de la fuerza y de su compromiso inquebrantable con la profecía. Esta teoría no solo fortalece su ya complejo arco de personaje, sino que reafirma su papel como el anciano sabio que sabe cuándo luchar y cuándo dar un paso atrás. No reescribe la narrativa central de Star Wars, pero sí nos permite apreciar con mayor profundidad las decisiones de Yoda y los sacrificios que hizo en nombre del equilibrio. Su elección en la venganza de los Sith deja de ser un fracaso para convertirse en un acto de suprema sabiduría, un movimiento estratégico que allana el camino para el renacimiento de la Orden Jedi y el cumplimiento de la antigua profecía. La teoría de que Anakin Skywalker influyó inconscientemente sobre Padmé Amidala usando la fuerza a lo largo de su relación añade una capa tan sutil como inquietante a su vínculo. Sugiere que la conexión de Anakin con la fuerza no se limitaba a sus habilidades en combate, sino que también tenía un impacto psicológico y emocional en quienes lo rodeaban, especialmente en Padmé. Aunque esta idea no es tan dramática como otras teorías, aporta un matiz fascinante. Plantea que las intensas emociones de Anakin, su amor, su miedo, su obsesión, pudieron manipular sin intención consciente los sentimientos, las decisiones e incluso el trágico destino de Padmé. Para comprender el alcance de esta teoría, hay que recordar cómo opera la fuerza en el universo de Star Wars. No se trata solo de mover objetos con la mente o de reflejar rayos. La fuerza es una energía mística que une a todos los seres vivos, conectando sus pensamientos, sus emociones y sus destinos. Quienes son poderosos en ella pueden influir sobre los demás, a veces de forma intencionada, y otras sin siquiera darse cuenta. Los Jedi advierten constantemente sobre el apego emocional, precisamente porque puede desatar manipulaciones involuntarias a través de la fuerza. Y en el caso de Anakin, todo su ser vibra con emociones extremas. Como bien sabemos, Anakin Skywalker es uno de los usuarios de la fuerza más poderosos de toda la galaxia, pero también uno de los menos disciplinados. A diferencia de los maestros Jedi que han aprendido a controlar o incluso reprimir sus emociones, Anakin vive con el corazón expuesto. Se deja llevar por la pasión, el miedo y una necesidad desesperada de controlar lo que ama. Estos rasgos no solo lo vuelven vulnerable al lado oscuro, sino que también abren la puerta a una posibilidad inquietante: el uso inconsciente de la fuerza. Esta teoría plantea que el amor intenso que Anakin siente por Padmé, unido a su extrema sensibilidad a la fuerza, se manifestó en manipulaciones emocionales involuntarias. Pequeñas pero poderosas interferencias que afectaron los sentimientos de Padmé sin que él siquiera lo supiera. Todo comienza al principio de su relación, en la amenaza fantasma. Anakin, siendo apenas un niño, desarrolla de inmediato un apego hacia Padmé. A simple vista parece algo inocente, pero las raíces de ese vínculo ya estaban marcadas por su profunda necesidad de afecto y seguridad. Su soledad como esclavo, unida a las advertencias de su madre sobre la separación, sembraron en él un deseo casi desesperado por no volver a perder a alguien querido. Y la fuerza, sensible a esas emociones, pudo haber empezado a tejer entre ambos un lazo invisible, pero poderosísimo. Cuando llegamos al ataque de los clones, los sentimientos de Anakin por Padmé ya han evolucionado en una obsesión romántica total. Sus declaraciones de amor son intensas, casi posesivas. Confiesa estar atormentado por sueños con ella, consumido por pensamientos que no lo dejan en paz. Si bien podríamos interpretar esto como una simple pasión juvenil, hay una implicación mucho más profunda si aceptamos la teoría. ¿Y si la inestabilidad emocional de Anakin hubiera influido sin querer en los sentimientos de Padmé?
Ella al principio no quiere involucrarse sentimentalmente con él. Sus deberes como senadora y el hecho de que el amor está prohibido para los Jedi son barreras claras. Pero finalmente Padmé cede ante los avances persistentes de Anakin. Según la teoría, esto no fue solo una decisión racional o emocional, sino algo amplificado por la fuerza. Un influjo subconsciente que inclinó la balanza, que intensificó sus emociones y la empujó hacia él sin que ni siquiera se diera cuenta. Basta pensar en aquella escena en Naboo, donde comparten su primer beso prohibido. La reacción de Padmé es apartarse rápidamente, apelando al deber y a las consecuencias que tendría seguir adelante con ese romance. Y sin embargo, pese a sus argumentos racionales, se siente irremediablemente atraída de nuevo hacia Anakin. La teoría sugiere que la poderosa influencia de la fuerza que emana de Anakin desdibujó las fronteras entre lo que ella realmente sentía y lo que estaba siendo amplificado por esa energía sutil. No se trataría de un control mental como el que los Jedi pueden ejercer al manipular mentes débiles, sino de una amplificación emocional subconsciente, un fenómeno perfectamente alineado con la naturaleza de la fuerza, que como ya hemos visto, puede intensificar emociones, vincular conciencias y alterar la percepción en momentos cruciales, como durante una batalla. Avanzando hacia la venganza de los Sith, la relación entre Padmé y Anakin se torna más oscura, más sofocante. El amor de Anakin se transforma en obsesión, en desesperación. Las visiones proféticas de la muerte de Padmé durante el parto lo consumen. El miedo a perderla lo devora. Y ese mismo miedo es el que lo lanza de cabeza al abismo del lado oscuro. Aquí, la teoría cobra aún más fuerza. Propone que el uso inconsciente de la fuerza por parte de Anakin se vuelve más potente, impulsado por el miedo, por la oscuridad creciente en su interior. A medida que su tormento interno se intensifica, también lo hace su influencia involuntaria sobre Padmé. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué ella sigue a su lado? El comportamiento de Padmé en la venganza de los Sith resulta desconcertante cuando se analiza detenidamente. A pesar de que Anakin se muestra cada vez más errático y perturbado, ella lo sigue apoyando. Ella conoce sus actos brutales contra los moradores Tausken. Se lo confesó él mismo en el ataque de los clones. Y aunque se muestra consternada, nunca rompe la relación. Y en la venganza de los Sith, su lealtad permanece inquebrantable. Incluso sabiendo que algo dentro de él está cambiando, incluso temiendo por lo que podría hacer, no lo abandona. La teoría plantea que ese amor incondicional no fue del todo natural, que quizás estuvo teñido por la influencia constante de la fuerza, que los lazos emocionales entre ambos fueron reforzados sin que ninguno de los dos lo notara del todo. En otras palabras, Padmé, aún viendo cómo el hombre al que ama se está perdiendo, permanece a su lado no solo por amor, sino porque inconscientemente está siendo arrastrada por el torrente de poder emocional que Anakin proyecta. Y uno de los aspectos más fascinantes de esta teoría es cómo reinterpreta el acto final de la venganza de los Sith. La muerte de Padmé, descrita por los droides médicos como una pérdida de voluntad para vivir, ha sido durante años una fuente de controversia entre los fans. ¿Cómo es posible que un personaje tan fuerte simplemente se rinda? ¿Cómo una mujer como Padmé Amidala, que enfrentó guerras, amenazas y traiciones, pueda desmoronarse sin causa física aparente? Aquí es donde esta teoría entra en juego y ofrece una explicación tan sutil como inquietante. Según esta visión, la influencia subconsciente de la fuerza que emanaba de Anakin, combinada con su caída al lado oscuro, podría haber tenido un efecto drenante sobre la fuerza vital de Padmé, al igual que se ha teorizado que Palpatine drenó la energía vital de Padmé para sostener a Darth Vader. El propio tormento interior de Anakin podría haber contribuido a su muerte, aunque sin intención consciente. En su desesperación por salvarla, por controlar su destino, por impedir la visión de su muerte, Anakin podría haber provocado justamente eso. Su amor, cargado de miedo y obsesión, pudo haber interferido con el equilibrio energético de Padmé, debilitándola desde dentro, como si su sombra la consumiera lentamente. Si esta teoría tiene fundamento, añade una capa trágica y devastadora a la historia de amor entre Anakin y Padmé. Nos dice que su relación no fue puramente natural, sino profundamente alterada por la presencia insidiosa del lado oscuro. El amor de Anakin por Padmé, aunque auténtico, estaba contaminado por su incapacidad para dominar sus emociones, por su ansiedad,
por su necesidad desesperada de control y por el uso involuntario de un poder que no sabía contener. El amor de Padmé, a su vez, se vuelve más complejo. ¿Fue totalmente suyo? ¿O fue moldeado sin que ella lo supiera por la fuerza arrolladora de quien era su pareja? Esta interpretación no niega la agencia de Padmé, ni reduce su identidad a una víctima pasiva, sino que muestra lo intrincado, lo difícil, lo desgarrador que puede ser amar a alguien tan poderoso y tan roto. Además, esta teoría conecta profundamente con los grandes temas de Star Wars. La advertencia de los Jedi sobre el apego no es solo una regla monástica sin sentido. Es una advertencia espiritual sobre los peligros de la emoción descontrolada en quienes pueden afectar el tejido mismo de la vida con su sola voluntad. El amor, cuando se mezcla con el miedo y el deseo de posesión, puede transformarse en destrucción. Anakin, incapaz de dominar su deseo de salvar, de proteger, de poseer, se convierte en el verdugo de aquello que más amaba. Esta teoría, aunque menos espectacular que otras, no solo amplía nuestra comprensión del universo de Star Wars, sino que profundiza en los matices emocionales y psicológicos de la saga. Nos muestra a Anakin no solo como un héroe caído o un villano trágico, sino como el símbolo de una verdad universal, que el poder, sin equilibrio interno, puede corromper incluso al amor más puro. Anakin no solo fue una víctima del lado oscuro, sino también un manipulador marcado por el uso descontrolado de la fuerza. Esta interpretación también aporta una dimensión aún más trágica al personaje de Padmé, al insinuar que su amor incondicional por Anakin pudo haber estado influenciado por fuerzas que escapaban a su voluntad. No se trata de cuestionar sus sentimientos, sino de reconocer la complejidad de amar a alguien cuya conexión con la fuerza podía alterar incluso las emociones más puras. Es una teoría sutil pero profundamente conmovedora, que revela lo intrincado de su vínculo y la naturaleza insidiosa del lado oscuro. Al final, más allá de si Anakin realmente llegó a influir de forma inconsciente en Padmé, esta visión enriquece nuestra comprensión de su historia de amor teñida de tragedia y destino. Nos recuerda que el poder de la fuerza no se limita a los duelos con sables de luz o las batallas estelares. También alcanza los rincones más profundos del corazón, moldea emociones y entrelaza destinos de forma silenciosa pero definitiva. La historia de Anakin no es solo un relato de poder y traición. También es una advertencia sobre las consecuencias no intencionadas del amor, cuando éste nace en alguien tan poderoso como el elegido. La teoría que plantea que la antigua Orden Sith creó la regla de dos no solo para concentrar el poder, sino también para evitar que el propio lado oscuro se devorara a sí mismo, ofrece una visión práctica y cruda de la filosofía Sith. Nos permite adentrarnos en los entresijos internos de una orden definida por la ambición, la traición y el deseo inagotable de dominar. Aunque no tenga los giros dramáticos de otras teorías, como la idea de que Palpatine creó a Anakin o que Yoda se retiró estratégicamente, esta interpretación presenta un enfoque fascinante sobre cómo los Sith lograron perdurar durante siglos, a pesar de sus impulsos autodestructivos. No se trataba solo de conquistar la galaxia, sino también de garantizar la propia supervivencia del linaje oscuro. Para comprenderla, debemos empezar por entender qué es exactamente la regla de dos. Establecida por Darth Bane unos 1000 años antes de los acontecimientos de la amenaza fantasma, esta norma dictaba que solo podían existir dos Sith al mismo tiempo, un maestro que encarna el poder y un aprendiz que lo ansía. El propósito era claro: evitar que el poder se fragmentara entre muchos y así, evitar el colapso del propio Orden Sith. Esta tensión en apariencia contenida se convierte en el motor de un ciclo calculado, un duelo de voluntades donde solo el más fuerte prevalece. Concentrar el poder y minimizar los inevitables conflictos internos era el objetivo declarado. Superficialmente parecía una estrategia para mantener el secretismo y evitar ser detectados por los Jedi. Pero esta teoría propone algo más profundo, que la regla de dos no fue simplemente un escudo ante sus enemigos, sino un intento deliberado de frenar las tendencias autodestructivas inherentes al propio lado oscuro. Porque los Sith, por naturaleza, están impulsados por la ambición, el poder y la traición. El lado oscuro se nutre de emociones como la ira, el odio y el miedo, fuerzas que incitan constantemente al dominio y al conflicto entre sus seguidores. Y en la historia la mayor debilidad de los Sith no fueron los Jedi, sino ellos mismos.
La regla de 2 no fue solo una medida práctica para reconstruir la orden en las sombras. Fue una reforma radical, un intento por garantizar la supervivencia del lado oscuro a largo plazo, domando sus impulsos más letales. Al limitar el número de Sith a 2, Bane diseñó un sistema que obligaba a canalizar la ambición, el poder y la traición de forma más enfocada y efectiva. Bajo esta regla, la dinámica maestro-aprendiz se convierte en un ciclo controlado de transferencia de poder. El maestro encarna la cúspide del conocimiento y la fuerza Sith, mientras que el aprendiz es impulsado por el deseo de arrebatarle ese poder y ocupar su lugar. Es un duelo silencioso, pero inevitable, y con cada sucesión, los Sith se vuelven más letales, más perfeccionados en su oscuridad. Esta interpretación aporta una nueva dimensión a la filosofía Sith. Nos muestra que no eran simplemente megalómanos hambrientos de poder, sino estrategas implacables con una visión clara de su supervivencia. La reforma de Darth Bane no fue un retroceso, fue una adaptación brillante, una arquitectura pensada para proteger los intereses del lado oscuro a largo plazo. Al reconocer que la naturaleza del lado oscuro es autodestructiva, la regla de 2 buscó contener ese veneno, convertirlo en arma, no en condena. La supervivencia de los Sith, entonces, no solo consistía en esconderse de los Jedi. También se trataba de evitar que su propio fuego los consumiera desde dentro. Observa la dinámica entre Darth Sidious, Palpatine y Darth Maul, y más tarde entre Sidious y Darth Vader. La regla de 2 está presente en estas relaciones. Palpatine siempre se mantiene en la cima, preparando a sus aprendices para el poder, pero nunca lo suficiente como para que puedan desafiarlo antes de tiempo. La traición es inevitable, pero está controlada. Así, los Sith logran conservar el poder durante largos periodos sin autodestruirse. Incluso la manipulación de Anakin Skywalker por parte de Palpatine refleja los principios fundamentales de esta regla. Anakin no cae en el lado oscuro solo por ansias de poder. Es el resultado de una estrategia precisa. Palpatine alimenta su deseo, pero lo hace con medida, asegurándose de que sirva a los fines del plan Sith en lugar de convertirse en una amenaza desbocada. La regla de 2 también encaja perfectamente con el culto Sith al secreto y la manipulación. Al limitar su número, los Sith pueden moverse en las sombras, tejiendo conspiraciones, sembrando caos y manipulando el destino de la galaxia sin atraer demasiada atención. Y esta táctica demostró ser terriblemente eficaz. Los Sith lograron engañar a los Jedi, infiltrar la República y erigir un imperio. Todo desde el corazón de la oscuridad. A lo largo de un milenio, el enfoque estratégico de la regla de 2 en concentrar el poder fue lo que permitió a los Sith superar a los Jedi, quienes, aunque más numerosos, carecían de cohesión. Aunque esta teoría no tenga las revelaciones dramáticas de otras, ofrece una explicación práctica para la resistencia de los Sith. Los presenta no solo como usuarios impulsivos del lado oscuro, sino como estrategas disciplinados que entendieron que su poder debía ser manejado con sumo cuidado. La regla de 2 deja de ser solo una cuestión de limitar números para convertirse en un método para controlar la ambición, una ambición que si se dejara libre, conduciría inevitablemente a la caída de los Sith. Otro aspecto relevante de esta teoría es cómo refleja los grandes temas de Star Wars. La obsesión de los Sith por el poder, el control y la jerarquía es un oscuro espejo del énfasis Jedi en la unidad, equilibrio y armonía. Mientras los Jedi creen que el lado luminoso puede coexistir con la paz y el balance, los Sith abrazan la naturaleza caótica del lado oscuro, pero tratan de imponerle un orden a través de la regla de 2. Esta diferencia filosófica es un microcosmos del conflicto más amplio entre Sith y Jedi. No solo es una batalla entre luz y oscuridad, sino entre poder controlado y poder desatado. La supervivencia de los Sith gracias a la regla de 2 también sugiere que su comprensión del lado oscuro es más pragmática de lo que a menudo se representa. Son conscientes de sus límites y peligros, y ven la regla de 2 como un modo de aprovechar esos peligros en lugar de ser consumidos por ellos. Es un sistema que reconoce el potencial destructivo del lado oscuro, pero busca canalizarlo hacia una forma de poder más concentrada y sostenible. Desde esta perspectiva, los Sith dejan de ser meros antagonistas para convertirse en una facción que ha sabido adaptarse y evolucionar con el tiempo, utilizando su propia filosofía para superar sus debilidades inherentes.
Si esta teoría es correcta, nos muestra a los Sith como una fuerza que ha dominado no solo la fuerza, sino también su propia naturaleza, y redefine la regla de dos como una estrategia de supervivencia, no simplemente una regla arbitraria o un ritual. La longevidad de los Sith no es solo cuestión de secreto y engaño, sino el resultado de su voluntad para enfrentar sus propias debilidades y adaptarse en consecuencia. La regla de dos se convierte en un testimonio de la resiliencia Sith, permitiéndoles perdurar por siglos, incluso cuando los Jedi los daban por extintos. Aunque esta teoría no sea tan llamativa como la idea de que Palpatine drenó la fuerza vital de Padmé o que Darth Jar Jar era secretamente un Lord Sith, ofrece una explicación práctica de por qué los Sith pudieron mantener su influencia por tanto tiempo. Es un tributo a su pensamiento estratégico, su comprensión profunda de la naturaleza del lado oscuro y su capacidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes. Los Sith no son solo buscadores de poder, son supervivientes dispuestos a imponer orden en el caos, incluso si eso significa limitar sus propios números y ambiciones. La teoría que sostiene que la Estrella de la Muerte no fue creada solo como un arma de terror, sino como un medio para que los Sith destruyeran a posibles rivales, incluidos otros usuarios del lado oscuro, añade una capa estratégica a su existencia en la saga de Star Wars. Mientras la Estrella de la Muerte es principalmente retratada como una herramienta de miedo y control, esta interpretación sugiere que fue diseñada para proteger el monopolio de los Sith sobre el lado oscuro. Palpatine, siempre el maestro manipulador, pudo haber concebido la estrella como una forma de eliminar tanto al lado luminoso como a cualquier fuerza oscura rebelde que pudiera amenazar su poder, usuarios del lado oscuro que pudieran amenazar su dominio absoluto. Esta teoría otorga a la Estrella de la Muerte una nueva dimensión narrativa, transformándola de un simple símbolo de tiranía a una salvaguarda calculada para el dominio Sith. Para comprender esta teoría, debemos considerar las motivaciones fundamentales de los Sith. Siempre han estado obsesionados con el poder, adquirirlo, mantenerlo y evitar que otros lo tomen. Mientras que los Jedi buscan coexistir con la fuerza y encontrar equilibrio, los Sith están impulsados por el deseo de controlar la fuerza, moldeándola a su voluntad. Esto los hace inherentemente paranoicos frente a posibles rivales, incluyendo otros seres sensibles a la fuerza que puedan también recurrir al lado oscuro. La historia Sith está plagada de traiciones y puñaladas por la espalda, a menudo entre maestro y aprendiz. La regla de dos fue creada por Darth Bane precisamente para enfrentar este ciclo autodestructivo, pero la amenaza de Sith rebeldes o practicantes del lado oscuro descontrolados seguía latente. La Estrella de la Muerte, con su capacidad para destruir planetas enteros, puede verse como una extensión de esta paranoia Sith. A simple vista, el superarma del Imperio parece diseñada para imponer el control del Emperador sobre la galaxia, manteniendo a los sistemas rebeldes bajo control mediante el terror absoluto. Pero si profundizamos en sus implicaciones estratégicas, el propósito principal de la Estrella de la Muerte podría haber sido mucho más insidioso. Una manera de aniquilar cualquier mundo que albergara seres sensibles a la fuerza que pudieran desafiar el dominio de Palpatine, ya fueran Jedi escondidos en el exilio, rivales del lado oscuro buscando poder, o incluso facciones rebeldes que pudieran generar en el futuro guerreros sensibles a la fuerza. La Estrella de la Muerte ofrecía a los Sith un método de destrucción preventiva. El poder inmenso de esta arma coincide con esta teoría. No es solo un recurso táctico para suprimir rebeliones, sino una herramienta para erradicar amenazas al dominio Sith. La capacidad de arrasar planetas enteros se convierte en un mecanismo para eliminar cualquier posible foco de oposición antes de que pueda surgir. La capacidad de destruir planetas le permite a los Sith eliminar de un solo golpe cualquier posible levantamiento o concentración de seres sensibles a la fuerza que representen una amenaza. Palpatine, maestro tanto en estrategia como en manipulación, entendía la importancia de eliminar no solo a los Jedi del lado luminoso, sino también a cualquier rival potencial dentro del lado oscuro. Sabía que la ambición era inherente al lado oscuro y que Sith rebeldes u otros usuarios oscuros podían ser igual de peligrosos que los Jedi. Así, la Estrella de la Muerte se convierte en un instrumento no solo de terror, sino de control preventivo, consolidando la posición indiscutible de los Sith. Pensemos también en el uso de los cristales Kyber en la construcción del superláser de la Estrella de la Muerte.
Estos cristales están profundamente conectados con la fuerza, siendo el núcleo de los sables de luz y una fuente de energía inmensa. Están sintonizados con la fuerza, resonando con las intenciones de su usuario, ya sean luminosas o oscuras. El hecho de que el Imperio usara estos cristales para alimentar el arma capaz de destruir planetas añade una capa escalofriante al propósito de este superarma. No es solo una maravilla tecnológica, sino un arma impregnada con una conexión directa a la fuerza misma. En cierto sentido, canaliza la energía destructiva del lado oscuro hacia una forma tangible, convirtiéndose en una extensión del poder Sith. Los Sith siempre han buscado torcer el orden natural para servir a sus propios fines, y el uso de los cristales Kyber en la Estrella de la Muerte refleja esta influencia corruptora, transformando un elemento de la fuerza en un arma de destrucción masiva. La naturaleza despiadada de Palpatine está bien establecida en toda la saga. Está dispuesto a sacrificar a cualquiera, incluso a sus propios aliados, si eso sirve a sus objetivos finales. Esto lo vemos en cómo manipula la caída de Anakin Skywalker al lado oscuro, solo para luego planear reemplazarlo con Luke Skywalker. El plan de Palpatine avanza siempre con un objetivo claro: borrar cualquier amenaza que pueda poner en riesgo su poder. La Estrella de la Muerte como herramienta de destrucción absoluta encaja perfectamente en esta mentalidad. No se trata solo de... La destrucción de Alderaan en Una Nueva Esperanza ofrece una pista sobre cómo podría haberse utilizado la Estrella de la Muerte contra amenazas potenciales sensibles a la fuerza. Alderaan, un centro de resistencia política contra el Imperio, envía un mensaje de terror. Pero si ampliamos esta idea según la teoría, no es solo un aviso para los rebeldes, sino una demostración de la disposición del Imperio a aniquilar mundos enteros para eliminar cualquier amenaza, incluyendo aquellas que podrían albergar futuros adversarios sensibles a la fuerza. El poder de la Estrella de la Muerte para destruir un planeta no se trataba solo de infundir miedo, sino de mostrar que los Sith tenían la capacidad de erradicar cualquier concentración de sensibilidad a la fuerza. Además, la construcción de una segunda Estrella de la Muerte en el Retorno del Jedi sugiere que Palpatine vio la destrucción de la primera como un revés, pero no como un obstáculo para su estrategia final. La segunda estrella, más grande y poderosa, refuerza la idea de que estas superarmas eran un componente clave en la estrategia a largo plazo de los Sith para dominar la galaxia y eliminar a todos sus posibles rivales. Pese al peligro evidente que suponía la alianza rebelde, la paranoia de los Sith sobre otros usuarios del lado oscuro o practicantes rebeldes sensibles a la fuerza seguramente persistía, motivando a Palpatine a garantizar que el Imperio siguiera teniendo acceso a un poder abrumador. Esta teoría también aporta un giro interesante a las motivaciones detrás de los avances tecnológicos del Imperio. La obsesión del Imperio por las armas masivas y destructivas no es solo una cuestión de estrategia militar, sino una expresión del deseo más amplio de los Sith por el control absoluto y su miedo a la competencia. En este contexto, la Estrella de la Muerte se convierte en el símbolo supremo del deseo de los Sith de monopolizar la fuerza, tanto suprimiendo el lado luminoso como eliminando preventivamente cualquier otro desafío proveniente del lado oscuro. Aunque intrigante, esta teoría no cambia radicalmente la narrativa principal de Star Wars. Lo que aporta es una mayor profundidad al pensamiento estratégico de Palpatine y ofrece una razón más siniestra para la existencia de la Estrella de la Muerte, pero no altera el conflicto fundamental entre Sith y Jedi. Lo que sí hace es presentar una interpretación más compleja del ámbito competitivo dentro de los Sith, reconociendo que su poder siempre está en riesgo, incluso desde dentro del mismo lado oscuro. En este sentido, la Estrella de la Muerte se convierte en algo más que un arma de destrucción masiva. Es una manifestación de los miedos más profundos de los Sith, un monumento a su paranoia, construido para asegurarse de que nadie, Jedi, Sith o de otro tipo, pueda desafiar su dominio. Esto refuerza el tema de la naturaleza autodestructiva inherente al lado oscuro, con Sith dispuestos a destruir cualquier cosa, incluso a otros usuarios del lado oscuro, para mantener su control. El uso de la Estrella de la Muerte como arma contra otros usuarios del lado oscuro también se alinea con el deseo final de Palpatine de reemplazar a Vader por Luke Skywalker. Palpatine siempre buscó un aprendiz más poderoso, alguien que le ayudara a mantener la dominancia Sith. Por tanto, la Estrella de la Muerte no fue solo una herramienta para gobernar la galaxia, sino un medio para asegurar que solo los más fuertes permanecieran.
aquellos que pudieran servir a los fines de los Sith sin convertirse en una amenaza. En última instancia, esta teoría redefine la Estrella de la Muerte no solo como un símbolo de tiranía, sino como un movimiento calculado de los Sith para mantener un control absoluto sobre la fuerza. Se trata menos de gobernar a través del miedo y más de eliminar a todos los rivales potenciales, ya sea que estén alineados con el lado luminoso o con el oscuro. Aunque no sea tan dramática como otras teorías, aporta una nueva capa de comprensión sobre la mentalidad estratégica de los Sith, destacando su disposición a llegar a cualquier extremo, incluso destruir planetas enteros, para proteger su poder. La teoría de que los Stormtroopers fallaban sus disparos a propósito en momentos clave de la trilogía original ofrece una nueva perspectiva sobre uno de los chistes más famosos de Star Wars: la supuesta mala puntería de los soldados imperiales. Aunque los Stormtroopers han sido objeto de burlas por no acertar a los personajes principales, su escasa precisión no era simple torpeza, sino una táctica deliberada dentro de un gran plan orquestado por el emperador Palpatine. Si esto fuera cierto, transformaría a los Stormtroopers de simples soldados torpes y descoordinados en efectivos que ejecutan una estrategia encubierta para permitir que la rebelión crezca, pueda ser rastreada y finalmente utilizada como justificación para el control más férreo del Imperio sobre la galaxia. Para analizar esta teoría, comencemos con uno de los ejemplos más emblemáticos. En Una Nueva Esperanza, tras ser capturados en la Estrella de la Muerte, Luke, Leia, Han y Chewbacca logran escapar durante un caótico tiroteo con Stormtroopers. A pesar de la batalla intensa, los héroes llegan al halcón milenario sin recibir ni un solo disparo. Leia incluso comenta que el Imperio nos dejó ir, una frase que sugiere que los fallos de los Stormtroopers fueron intencionados para que la nave rebelde pudiera ser seguida hasta su base secreta. Esta escena plantea una pregunta crucial: ¿los Stormtroopers realmente tenían una puntería tan terrible o recibieron órdenes de no acertar? No es la única vez que muestran una puntería cuestionable. A lo largo de la trilogía, parecen tener dificultades para impactar a los protagonistas, incluso en situaciones de combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, esta inconsistencia en su desempeño indica que podría haber algo más detrás. En batallas a gran escala, como el asalto a la base Echo en El Imperio contraataca, los Stormtroopers muestran mayor efectividad, avanzando metódicamente y asegurando posiciones clave. De manera similar, su actuación inicial en El Imperio, bajo la dirección de Palpatine, tenía una agenda clara: mantener el control a través del caos calculado. Al permitir que figuras clave de la rebelión sobrevivieran, Palpatine se aseguraba de que ésta permaneciera como una amenaza visible, justificando así la expansión militar del Imperio y las medidas draconianas que implementaba. Este enfoque encaja perfectamente con la naturaleza manipuladora de Palpatine, quien era conocido por jugar a dos bandas para su propio beneficio. Así, los disparos fallidos de los Stormtroopers formarían parte de un plan mayor, cuidadosamente elaborado. La brillantez estratégica de Palpatine es evidente a lo largo de toda la saga. Manipula la caída de Anakin Skywalker al lado oscuro, orquesta las guerras clon para debilitar a los Jedi y utiliza el miedo del Senado ante los separatistas para consolidar su poder como emperador. Toda su ascensión se basa en crear amenazas que justifiquen el aumento de su control. La rebelión, a pesar de ser un movimiento de resistencia genuino, también sirve a los intereses de Palpatine en las primeras etapas de la Guerra Civil Galáctica. Al permitir que crezca y parezca más formidable, puede usarla como herramienta para manipular al Senado, al pueblo e incluso a sus propios oficiales para que apoyen medidas más autoritarias. Si los Stormtroopers recibieron instrucciones para dejar escapar a ciertos rebeldes, sería un ejemplo perfecto de la estrategia de oposición controlada de Palpatine, que utiliza a sus enemigos como peones para lograr sus objetivos finales. Además, esta teoría añade profundidad al papel de los Stormtroopers dentro del Imperio. Aunque a menudo se les retrata como soldados sin rostro y torpes, esta interpretación los convierte en soldados disciplinados capaces de seguir órdenes complejas, incluso cuando esas órdenes parecen contradecir su deber en apariencia. Si esas órdenes implicaban intencionadamente fallar los disparos, en la jerarquía del Imperio la lealtad y la obediencia son primordiales.
Los Stormtroopers, como principales ejecutores de la autoridad imperial, se esperarían que siguieran las órdenes sin cuestionarlas. Si esas órdenes incluían dejar escapar deliberadamente a ciertos rebeldes clave para avanzar los planes de Palpatine, entonces la aparente mala puntería de los Stormtroopers sería una señal de lealtad, no de incompetencia. Consideremos, por ejemplo, la escena del Imperio contraataca cuando el halcón milenario escapa de Hoth. Aunque la persecución del Imperio es implacable, los esfuerzos de los Stormtroopers por capturar la nave fracasan, permitiendo que los héroes evadan la captura. Es posible que Palpatine quisiera que la rebelión se sintiera envalentonada tras esta escapatoria, animándola a reunir sus fuerzas para una batalla mayor donde el Imperio pudiera asestar un golpe más definitivo. En otras palabras, al fallar intencionadamente en momentos críticos, los Stormtroopers podrían estar facilitando la estrategia más amplia de Palpatine, que consiste en preparar a la rebelión para una derrota aún mayor. El ejemplo final proviene del retorno del Jedi durante la batalla de Endor. Los Stormtroopers en la luna boscosa parecen casi ridículamente ineficaces frente a los Ewoks, una tribu de guerreros primitivos de la Edad de Piedra. Aunque la victoria de los Ewoks suele verse como un triunfo de los desvalidos, esta teoría sugiere que la incompetencia de los Stormtroopers pudo haber sido parte de un esfuerzo deliberado para hacer que la rebelión cayera en una falsa sensación de seguridad. Después de todo, Palpatine permitió que la flota rebelde atacara la segunda estrella de la muerte, sabiendo que la batalla sería una trampa para atraer a Luke Skywalker. El pobre desempeño de los Stormtroopers podría verse como un componente de esta elaborada trampa diseñada para atraer a la rebelión a una batalla aparentemente ganable, mientras Palpatine ejecutaba su plan para corromper a Luke. Por supuesto, esta teoría no se aplica a todas las situaciones. Hay muchas ocasiones en las que los Stormtroopers realmente intentan eliminar a sus objetivos, como durante la captura de Leia en el Tantive IV o en su persecución a los rebeldes que escapan en Ciudad Nube. Sin embargo, estos casos pueden verse como excepciones dentro de una estrategia más amplia. En situaciones donde a Palpatine le convenía permitir la fuga de figuras clave o cuando esto servía a sus planes a largo plazo, la aparente mala puntería de los Stormtroopers tiene más sentido como una maniobra calculada que como una simple falta de habilidad. Si esta teoría es cierta, añade una capa inesperada de profundidad estratégica a la Guerra Civil Galáctica. Sugiere que las derrotas del Imperio no siempre fueron tan simples como parecían y que hasta las fallas aparentes de los Stormtroopers formaban parte de un diseño mayor. Replantea el papel de los Stormtroopers en la saga, transformándolos de soldados torpes en agentes de la gran estrategia de Palpatine, dispuestos a dejar escapar a sus objetivos cuando ello servía a un propósito superior. Sin embargo, esta teoría también presenta ciertas limitaciones. Por un lado, no explica la percepción generalizada de los Stormtroopers como consistentemente ineficaces a lo largo de toda la saga, incluso en situaciones donde claramente intentan eliminar a sus objetivos. Por otro lado, se basa en la idea de que Palpatine estaba dispuesto a dejar con vida a miembros clave de la rebelión, lo cual encaja con su naturaleza manipuladora, pero no siempre es evidente en sus acciones directas. Además, la teoría requiere que creamos que los Stormtroopers pudieron mantener una fachada de incompetencia constante, algo que podría parecer exagerado dado el caos típico de muchas batallas. A pesar de estas limitaciones, la teoría ofrece una visión más matizada de los Stormtroopers y la estrategia del Imperio. Se alinea con el carácter de Palpatine como un maestro manipulador que utilizaba incluso a sus enemigos como herramientas para alcanzar sus objetivos. Añade un sentido de propósito a las acciones de los Stormtroopers, sugiriendo que sus fallos no siempre fueron accidentales, sino parte de un plan mayor para mantener el control del Imperio sobre la galaxia. Si esta teoría es precisa, cambia radicalmente nuestra visión de la Guerra Civil Galáctica. Ya no es simplemente una batalla directa entre el bien y el mal, sino un conflicto meticulosamente orquestado en el que hasta los detalles más pequeños, como los disparos fallidos de los Stormtroopers, forman parte de un diseño mayor. Aquellos soldados, a menudo objeto de burlas, se convierten en piezas clave dentro del plan de Palpatine, ejecutando su voluntad incluso cuando eso significaba dejar escapar a sus objetivos. Esto nos recuerda que en Star Wars las apariencias pueden engañar, y que hasta las acciones que parecen incompetentes pueden tener motivos ocultos detrás.
Al recorrer estas fascinantes y a menudo desconcertantes teorías de Star Wars, queda claro que esta galaxia muy lejana tiene mucha más profundidad de la que a simple vista se percibe. Desde las maquiavélicas maquinaciones de Palpatine, posiblemente incluso en la creación de Anakin Skywalker, cada una de estas ideas añade una capa extra de misterio e intriga a la saga. Nos muestran que lo que vemos en la superficie suele ocultar verdades más profundas, tanto en los personajes como en la narrativa global. Hemos reimaginado a los Stormtroopers, no solo como tiradores torpes, sino como actores deliberados en la gran estrategia de Palpatine. Hemos reconsiderado el propósito de la Estrella de la Muerte, no solo como un arma de terror, sino como un instrumento diseñado para eliminar amenazas potenciales al dominio absoluto de los Sith. También hemos explorado cómo personajes queridos como Qui-Gon Jinn y Yoda podrían haber entendido la fuerza y la profecía de maneras que moldearon el destino de la galaxia, permitiendo que ciertos eventos sucedieran a pesar del costo. Lo que une a todas estas teorías es la idea de que Star Wars es una saga tejida con múltiples capas de complejidad, donde héroes y villanos actúan con propósitos ocultos. No es solo una lucha entre el bien y el mal, sino un entramado de decisiones, manipulaciones y sacrificios que dan forma a un universo rico y profundo. Y así, las decisiones y consecuencias se extienden a lo largo de generaciones, mientras que la fuerza, en su enigmática y omnipresente esencia, se entreteje en estas historias, influyendo en personajes y acontecimientos de maneras tanto sutiles como profundas. Estas teorías, aunque en ocasiones especulativas, nos ofrecen una nueva mirada para entender el universo Star Wars. Nos invitan a cuestionar lo que creíamos saber, a reconsiderar las motivaciones detrás de momentos icónicos y a apreciar las mentes estratégicas de personajes como Palpatine, Yoda e incluso Qui-Gon Jinn.